Los testigos de Jehová y Babilonia la Grande. Por muchos años, la JW y su cuerpo gobernante han enseñado que Babilonia la Grande es un imperio mundial de religiones falsas. Esto quiere decir entonces que Babilonia es el conjunto de religiones que hay en el mundo, que por sus enseñanzas Jehová los rechaza. Todas las religiones son diferentes entre sí, pero todas tienen en común el apartar a la gente de la adoración al Dios verdadero, Jehová. Bajo evidencia bíblica, usted podrá ver por qué la organización de los testigos de Jehová también es una religión falsa y forma parte de esta simbólica ramera llamada Babilonia la Grande. Detallaremos 4 aspectos que el mismo cuerpo gobernante ha utilizado en sus publicaciones para exponer a otras religiones. Estos son los siguientes. 1. Adoración a falsos ídolos. 2. Los negocios y la religión. 3. La política y la religión. 4. La religión falsa es culpable de sangre. Falsos ídolos. El cuerpo gobernante ha estado ocupando una posición que no le pertenece. En muchos aspectos ha desplazado en funciones tanto a Jehová Dios como a Cristo Jesús, haciendo que hoy en día todo lo que ellos dicen o hacen es incuestionable. Nadie puede siquiera pensar distinto a lo que ellos dictaminen. El estar en desacuerdo con sus doctrinas lo puede llevar a ser catalogado de rebelde, pudiendo ser censurado y hasta expulsado de la congregación. Veamos unos ejemplos de cómo el cuerpo gobernante ha desplazado a Jehová Dios y a Cristo Jesús con sus propias leyes. ¿Qué pasaría si un testigo quisiera dejarse barba? Sería llamado por los ancianos, quienes le mostrarán que a vista del cuerpo gobernante, la barba es un símbolo de rebeldía de este mundo. Por lo que mientras tenga barba, no tendrá privilegios, ganándose el menosprecio de sus hermanos. Pero, ¿dónde dice en la Biblia que Jehová Dios desaprueba al hombre que lleva barba? En ninguna parte. Al contrario, en Levítico capítulo 19 versículo 27, dice que era Jehová quien pedía a los varones de su pueblo mantener sus barbas. Esto nos deja muy claro que para Dios, la barba no es algo malo. Pero la opinión del cuerpo gobernante es más importante hoy en día, por eso todos lo acatan, ignorando el pensar de Jehová Dios. Otro ejemplo. Bajo el concepto del mismo cuerpo gobernante, la definición de servicio sagrado es todo ministerio o trabajo que esté directamente relacionado con la adoración a Dios. Entonces, esta descripción mostraría que todo trabajo o tarea que hiciéramos para adorar a Dios es un servicio sagrado, o sea, la predicación. Entonces, ¿por qué se le rinde cuentas al cuerpo gobernante del trabajo o servicio a Dios? ¿Por qué le informa sus horas de servicio a Dios a este cuerpo gobernante? ¿Está facultado el cuerpo gobernante para mediar entre su servicio y Jehová? No, no está facultado. El único mediador entre Jehová Dios y los hombres es Cristo Jesús. 1 Timoteo 2 versículo 5. Aún más, fue Jesús mismo quien enseñó que toda buena obra es Jehová quien la observa y dejó este mandato de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Mateo 6 versículos del 1 al 6. Estos son solo 2 simples ejemplos de muchos que se pueden mencionar de cómo el cuerpo gobernante de manera sigilosa y solapada hace que todos los testigos les obedezcan, pasando por alto o ignorando lo que Jehová Dios y Cristo Jesús enseñan en la Biblia, manifestando lo que dice Romanos 1 versículo 25. Al obedecer al cuerpo gobernante por encima de lo escrito en la Biblia, los transforman en ídolos, a quienes se les da honra y devoción que no merecen. Recuerde que Jesús solo tenía que inclinarse, y con solo ese acto convertiría a Satanás en su Dios. Mateo 4 versículo 9. Pregúntese, ¿cuántos actos de sometimiento al cuerpo gobernante ha dado usted? Los negocios y la religión. El cuerpo gobernante ha publicado muchos artículos denunciando cómo en diversas religiones sus líderes usan sus donaciones para vivir en un lujo desvergonzado. Otras iglesias usan estos dineros para hacer negocios, lo que lleva a que estén más interesados en ganar dinero que en dar guía espiritual a la gente. En el artículo, ¿la religión, un gran negocio? El cuerpo gobernante indica que Dios no aprueba que se mezcle la religión y los negocios, poniendo como ejemplo lo que sucedió cuando los sacerdotes enseñaron por un pago. Miqueas 3 versículo 11. Y como Dios condenó a los que convirtieron su lugar de adoración en una cueva de ladrones. Jeremías 7 versículo 11.
Incluso el artículo muestra cuando Jesús saca a los que están haciendo negocios en el templo. Juan 2 versículo 14 al 16. El cuerpo gobernante no es la excepción en lo que respecta a hacer negocios desde la religión. Veamos. En otras religiones, quienes son sus guías, ya sean sacerdotes, pastores o maestros, viven de los donativos. Lo mismo ocurre con el cuerpo gobernante. Tienen un sueldo por enseñar. Tienen una lujosa vida. Su real preocupación no es el pan de cada día, sino seguir recordando a cada congregación del mundo que no se olviden de enviar sus generosas contribuciones. Hechos 20 versículos 33 al 35. El cuerpo gobernante critica, juzga y condena el cómo otras iglesias hacen negocios con las donaciones. Pero, como justifica Nirsa London Properties, una empresa registrada a nombre de los Testigos de Jehová, donde se venden lujosas propiedades en Europa, además de la compra de acciones de múltiples empresas por parte de la JW. El descaro del cuerpo gobernante, al condenar públicamente lo que otras religiones hacen, pero ellos en secreto imitan. Lucas 6 versículo 42. De estos ejemplos, fácilmente comprobables, son muestra de cómo el cuerpo gobernante y su JW engañan a la gente haciéndoles creer que detrás de su organización no hay lucro. Pero no son más que unos mercaderes de la fe, a quienes Jehová Dios y Cristo Jesús los rechazarán. Mateo 7 versículos del 21 al 23. La política y la religión. Para el cuerpo gobernante está claro que la religión verdadera no se mezclaría en política. Y para eso se basa en el ejemplo de Cristo, cuando se negó a recibir todos los reinos o gobiernos del mundo. Mateo 4 versículos del 8 al 10. También está el ejemplo posterior, cuando se alejó a la montaña para evitar que lo nombraran rey. Juan 6 versículos 14 y 15. Bajo este concepto, se critica y condena enérgicamente a las religiones que se mezclan con la política, denunciándolas como prostitutas por decir adorar a Dios, pero cometiendo fornicación espiritual con los gobiernos. Éxodo 34 versículo 15. Pero lamentablemente para el cuerpo gobernante, otro hecho fácilmente comprobable es el artículo del periódico The Guardian que destapó su falsedad al publicar la secreta afiliación de la Organización de los Testigos de Jehová, la Watchtower, en la ONU, entre los años 1991 y 2001. La supuesta organización de Dios, afiliada a la bestia de 7 cabezas, como dice el libro Apocalipsis, se acerca a su magnífica culminación. En el capítulo 34, mientras usted era enseñado que la política era parte del mundo de Satanás en la tierra, esta organización corrupta, a espaldas de todos, tiene relaciones inmorales con la política, tal cual como todas las iglesias a las que condena. Es más, hoy día, el cuerpo gobernante y su JW le pide la ayuda a la ONU y su Comisión de Derechos Humanos para defender sus derechos religiosos en países donde sus miembros son perseguidos. Pero, ¿no dice Revelación 13 versículo 4 que es Satanás quien le da su autoridad a esta bestia? ¿No es contradictorio que cristianos que dicen adorar a Dios pidan ayuda a la organización que hoy es la representante de Satanás en la tierra? Segunda de Corintios 6 versículos 14 y 15. A todas luces, es asqueroso cómo este cuerpo gobernante y su JW manipulan la fe de millones, mostrándose como una organización digna de representar a Jehová Dios y llevar su nombre. Pero no han hecho más que ensuciarlo al prostituirse con la organización de Satanás en la tierra. La religión falsa es culpable de sangre. El cuerpo gobernante se siente limpio de derramamiento de sangre al no ser partícipe en ninguna clase en guerras. Pero, para Jehová Dios, son varias las causas de ser culpables de sangre. Por ejemplo, Ezequiel, si no daba una advertencia como decía Jehová, sería culpable de sangre. Ezequiel 3 versículo 18. Este cuerpo gobernante tiene causas de sobra para ser culpable de sangre. Son miles los que, cansados de sus enseñanzas no bíblicas, terminan alejándose de Jehová Dios, cansados de su régimen autoritario y dictatorial, en donde no seguir sus normas es, según ellos, deslealtad a Dios.
rigen la vida de todos los testigos. Mediante los ancianos de congregación, vigilan su manera de vestir. Qué ven, qué escuchan, con quiénes se relacionan, qué estudian, dónde trabajan, qué hacen en vacaciones, etc. En realidad, los ancianos son los ojos del cuerpo gobernante en su congregación, vigilando incluso sus redes sociales. Definitivamente hay un control absoluto sobre cada uno de los testigos. El desánimo de muchos ha llevado a dejar de adorar a Dios por creer que Jehová y esta organización es lo mismo, poniendo en juego su esperanza de vida al dejar de lado a Jehová. También son culpables de negar o impedir a aquellos que han estado expulsados y quienes arrepentidos quieren volver a tener una relación con Jehová. Les ponen trabas y obstáculos para volver a la congregación. Les dan desprecio y humillación, supuestamente por amor, para que recapaciten. Donde muchos se cansan y se descorazonan, no volviendo nunca más. ¿Y qué decir del ocultamiento de información sobre los miles de casos de abusos a menores en las congregaciones, donde se presiona a los padres a no denunciar tales actos con el pretexto de no manchar el nombre de Dios? Y el negar información a las autoridades sobre los hechos y nombres de los abusadores, que en muchos casos son personas con cargos en las congregaciones. Ocultan nombres y antecedentes bajo el supuesto secreto eclesiástico. Usan las mismas artimañas que otras iglesias para ocultar toda su mugre. Al igual que los fariseos del tiempo de Jesús. Son unos hipócritas. Mateo 23 versículos del 23 al 28. Después de toda esta evidencia, vemos que la organización de los testigos de Jehová es una religión falsa, con sus propios ídolos, con sus negocios, su asociación con la política y su culpabilidad de sangre. Y como toda religión falsa, también forman parte de esta ramera llamada Babilonia la Grande. Son parte de este grupo a quienes se les traerá juicio muy pronto. Y veremos cómo se les despojará de todas sus posesiones y serán destruidas por los gobiernos. No queda más que seguir el consejo de Revelación, capítulo 18, versículo 4, y salir de esta organización para no recibir parte de sus plagas. Un esclavo para los testigos de Jehová.